El día que mi hija estaba en la UCI, Chuck abordó un avión rumbo a Estados Unidos con su primer amor y su hija ilegítima. El hombre que una vez prometió ser un refugio seguro para mí y mi hija se fugó con todo el dinero. Cuando el detective privado lo encontró, me dejó solo con una sentencia. Claire ya perdió a su esposo, no puedo dejar que pierda también a su hija. Cuando regrese, les daré una boda grandiosa. 3 años después, Chuck regresó. Su hija vio en la tele que Chuck se iba a casar. Mamá, ¿por qué papá se casa con otra? Ese no es tu papá. Guardé el teléfono y mi mente se llenó de las sonrisas felices de Chuck, Claire y su hija. Paralizada en el sitio, mi visión se fue nublando poco a poco. Mamá, abrázame. No fue hasta que mi hija habló que me di cuenta de que hoy llovía a cántaros. Y mi hija y yo no teníamos ni para un paraguas. Con mi hija en brazos nos refugiamos bajo el toldo de una pastelería. Llovía a cántaros. Ni siquiera sabía si la humedad en mi cara eran lágrimas o lluvia. Mamá, ¿de papá el que estaba al teléfono hace un momento? Mi hija estaba tumbada en mi regazo. Si era papá, ¿por qué se casó con otra mujer? Por un momento no supe cómo explicarlo. Le toqué suavemente la cara a mi hija, secándole la lluvia de las mejillas. Las campanillas de viento de la entrada de la tienda tintinearon, y Claire y su madre salieron. Mamá, llueve muy fuerte. ¿Cuándo viene papá? Ya casi llega. Dijo que no soportaba que la princesita se quedara atrapada bajo la lluvia, así que vendrá él mismo a recogernos. Apenas había terminado de hablar, un coche se detuvo cerca. Al abrirse la puerta, salió con un paraguas en la mano y caminó lentamente hacia Claire y hacia mí. Mamá, soy papá. Isabel se levantó de un salto emocionada y la atrapé. Ese no es papá. Cuando Chuck me vio, su expresión se congeló al instante. Abrazó a Nina con fuerza, y su mirada se dirigió gradualmente a Isabel. Entonces Chuck frunció el ceño y dejó escapar un sonido de disgusto. Han pasado 3 años, y esta es la primera vez que nos vemos desde que se fue. Sonreí con amargura, sorprendentemente capaz de comprender a Chuck. Tiene éxito en su carrera e incluso se prepara para casarse. Naturalmente Isabel y yo somos las que sobramos. Emily, la verdad es que no te reconocí. ¿Cómo terminaste así? Claire fingió sorpresa y luego me miró con compasión. Sacó un fajo de billetes de su bolso y me lo puso en la mano. Si no hubiera sido por Chuck entonces, quizá habría terminado como tú ahora. Miré su ropa cara y su piel clara, recordando mi antiguo yo. Si Chuck no se hubiera llevado todo nuestro dinero y se hubiera ido, ni mi hija ni yo habríamos caído en semejante situación. Chuck no sabía que también se había llevado el dinero destinado a salvar a nuestra hija. Para salvarla, pedí dinero prestado de todas partes. Con los años he envejecido más de 10 años, y mi hija nunca ha vivido feliz. Tiré el dinero al suelo y recogí a mi hija. Pero de repente Nina empezó a llorar, forcejeando en los brazos de Chuck. ¡Qué mala mujer! Acosaste a mi mamá, y hace 3 años también me acosaste a mí. Si no fuera por ti, no habría necesitado cirugía. Son todos malos. El rostro de Chuck cambió drásticamente y se giró para mirarme, exigiendo saber qué había pasado entonces. ¿El estado de Nina empeoró repentinamente por tu culpa? Su mirada era como una espada fría que me arrastraba a un abismo sin fin. Isabel intentó explicármelo, pero Nina de repente le agarró la mano y la mordió. Instintivamente la protegí, pero Chuck me apartó con fuerza. Ambas chocamos contra el aire acondicionado, el dolor que me recorría el cuerpo me hizo llorar. Claire tenía una expresión de suficiencia, incluso fingiendo disculparse con Isabel y conmigo. Sentí un amargo sabor de boca. Una vez prometió ser un refugio seguro para mí y mi hija. Ahora, todas estas tormentas las provocó él. Sollozando contuve las lágrimas y miré a Chuck. Isabel se levantó del suelo y se paró frente a mí. Su rostro estaba lleno de agravio al mirar a Chuck. Papá. Al oír la suave voz de Isabel, el corazón de Chuck se ablandó al instante. Abracé a Isabel con fuerza, revisándola por si tenía alguna herida. Aya, ¿cómo puedes mirar a la niña así? Tiene una cicatriz tan grande, ¿qué hará cuando crezca?, gritó Claire, señalando la herida en el brazo de Isabel. Isabel se quitó la manga larga y bajó la cabeza.
Miren a nuestra Nina, sin una sola cicatriz en su cuerpo. Dicho esto, Nina se giró orgullosa frente a Isabel. Yo permanecí en silencio. ¿Cómo se produjo esta herida? Todo fue gracias a Chuck. Después de que se fue, todos decían que era una niña rebelde sin padre. En el kinder Isabel sufría acoso escolar, y los profesores hacían la vista gorda. Odiaba a Chuck. Pero me odiaba aún más a mí mismo. Chuck tenía una expresión sombría mientras jalaba a Isabel hacia él. Se agachó y preguntó si Isabel estaba herida. Isabel me miró y respondió con sensatez: «Papá, no me duele». Al oír las palabras de Isabel, Nina se puso furiosa, sus ojos se llenaron de odio mientras la miraba fijamente. Chuck protegió al niño tras él, tranquilizándose antes de hablarme. Justo a tiempo, hablemos de la custodia del niño. Isabel no entendía qué significaba eso, pero podía leer el tono de voz de Chuck. Ella se soltó corriendo desde detrás de Chuck hasta mi lado, agarrándome fuerte. Tú fuiste quien nos abandonó. ¿Ahora quieres hablar de la custodia conmigo? ¿Tienes siquiera derecho a eso? Miré a Chuck con frialdad. Esa frase pareció abofetearlo, acentuando el asco que Chuck sentía por mí. Claire bajó la cabeza y empezó a llorar. Sé que me odias, pero la situación era urgente. Si quieres odiar a alguien, ódiame a mí, no odies a Chuck. Al ver llorar a Claire, Nina también se aferró a la pierna de Chuck. Papi, ¿acaso Nina y mami hicieron algo malo? Chuck me miró con irritación y luego mostró una expresión amable al mirar a Claire y Nina. No pude soportarlo y cargué a Isabel, lista para irme. Cuando Chuck extendió la mano para agarrar a la niña, levanté la mía y le di una bofetada. ¿Cómo pudiste golpear a Chuck? A lo largo de los años, Chuck ha sacrificado tanto por todos ustedes, ¿no lo saben? Sentí un ligero hormigueo en la palma de la mano, y solo entonces me di cuenta de que las lágrimas me corrían por la cara. ¿Qué había sacrificado Chuck por nosotros? Isabel casi muere en el hospital porque no pudimos pagar su cirugía. No tenía dinero para comprarle medicinas, no tenía ni un solo juguete nuevo, e incluso su ropa era usada. ¿Y Nina? Solo una de sus prendas probablemente costaba tanto como uno de los tratamientos de Isabel. Abracé a Isabel con fuerza, me mordí el labio inferior y le dije con rabia: «Aléjate de nosotras. Te fuiste hace 3 años, ya te daba por muerta». Isabel me tocó la cara: «Mamá, no llores». Isabel está desconsolada. Tras el golpe, Chuck recobró el sentido y me agarró el brazo con fuerza. Era como si quisiera aplastarme, con la mirada llena de violencia. No puedes cuidar de Isabel. Isabel tendrá una vida mejor conmigo. Alguien tan egoísta como tú no merece ser madre. Si de verdad amas a Isabel, déjala estar conmigo. Sus palabras estaban llenas de acusaciones contra mí. En estos 3 años nunca vio todas mis dificultades y lágrimas. Cuando estaba a punto de derrumbarme, Isabel me abrazó con fuerza. Hace 3 años, el día que Chuck se fue era un día soleado y radiante. Estaba regando las plantas en casa como siempre cuando la puerta principal se abrió de golpe. Presa del pánico, descubrí que Chuck había pedido dinero prestado, y se había fugado con lo que nos quedaba. No podía creer que hiciera algo así. Pero ese día, alguien más se apoderó de nuestra casa. Embarazada de Isabel, di a luz prematuramente. Nada más nacer, a Isabel le diagnosticaron una cardiopatía congénita. Además de ser prematura, ingresó en la UCI, pendiendo de un hilo. Estos 3 años, haber podido criar a Isabel ha sido una bendición. Sé que no puedo ofrecerle mejores condiciones materiales, y a menudo me arrepiento entre lágrimas por la noche. Después de ganar algo de dinero, incluso envié a alguien a buscar a Chuck. Me dejó con 2 sentencias, sin la menor preocupación por mí. Claire ya perdió a su esposo, no puedo dejar que pierda también a su hija. Cuando regrese, te daré una gran boda para compensarlo. Incluso él mismo olvidó la supuesta promesa. Al verme absorta en mis pensamientos, la expresión de Chuck se ensombreció aún más. ¿Acaso me estás escuchando? Chuck perdió la paciencia y me gritó. Isabel contuvo las lágrimas. No puedes gritarle a mi mamá. Ya no eres mi papá, no te quiero. Haciendo pucheros, Isabel hundió la cabeza en mi hombro con tristeza. Siempre había querido un padre.
Solo yo sabía cuánto coraje le tomó a Isabel decir esas palabras. Isabel, si mamá no puede cuidarte bien, ¿por qué no te vienes a vivir con papá, de acuerdo? Tenía una expresión incómoda, abriendo los brazos y persuadiéndola con dulzura. Mamá dice que no eres mi papá, así que aléjate de nosotros. Tras decir esto, Isabel sollozó desconsoladamente. Nina dejó escapar un gemido de desdén, e Isabel lloró aún más fuerte. Se secó las lágrimas con sensatez, mientras yo sentía como si me cortaran el corazón con un cuchillo. Habíamos estado esperando el regreso de Chuck. Pero ya tenía esposa e hija. Al pensar en su gran boda, no pude evitar soltar una risa amarga. Cuidaré bien de Isabel, no tienes por qué preocuparte. Cuida de tu propia esposa e hija. Chuck tenía los ojos inyectados en sangre y las manos colgando, impotente. Recuperó la cordura y nos llevó al café de al lado. Claire guió a Nina y pidió con destreza del menú. Isabel, en cambio, parecía inquieta. Sabía que no tenía dinero para pagar esta comida y me miró. Mamá, ¿por qué son tan baratos los pasteles de aquí? ¿Cómo se comparan los pasteles de aquí con los que Nina come en el extranjero? Claire y su hija sonrieron con dulzura. Ella levantó los párpados y me miró. ¿Qué quieres comer? Pide lo que quieras. Todo el menú estaba escrito en francés, y ni Isabel ni yo entendíamos nada. Chuck llamó por teléfono y luego llamó al camarero para pedir postres. Claire parecía feliz. Chuck, no esperaba que recordaras que Nina y yo somos alérgicas al mango. Papá sabía que eras el mejor con Nina. Nina se acurrucó en los brazos de Chuck, mostrándose coqueta. Isabel se sentó abatida, cabizbaja. Llegaron los postres, todos con almendras trituradas. Sentí como si mi corazón se hubiera vaciado por completo. Pensé tontamente que Chuck recordaría que no comía almendras. No notó mi expresión de decepción y rápidamente despidió a Claire y a su madre. Chuck, no me interesa la vida feliz que tienes con tu familia. ¿Podemos irnos Isabel y yo ya? Al oír mis palabras, Chuck pareció completamente incrédulo. No tuve más remedio que tomar esa decisión en ese momento. ¿Por qué no me entiendes? Qué difícil elección, dije con desprecio, volviendo la vista. ¿Acaso casarte con Claire también fue porque no tuviste otra opción? Nadie te obligó a hacer nada de esto, fue tu decisión. Después de hablar, sentí que se me quitaba un peso de encima. Chuck guardó silencio con expresión dolida. Pero quien debería estar más desconsolado era yo. Una vez creí firmemente que cuando Chuck regresara, tendría la boda que me correspondía. Estaba convencido de que podríamos volver a la vida tranquila que tuvimos. Pero estaba equivocado. Totalmente equivocado, hasta el punto de que Chuck hacía tiempo que había formado una familia, y yo seguía aferrado. Cuanto más lo pensaba, más ridículo me sentía. Isabel, vámonos. Ya llamé al abogado. Necesitamos hablar sobre la custodia de Isabel. Chuck insistió de forma inusual, como si temiera que me escapara. Luché un par de veces, pero Chuck nos sujetó a mí y al bebé. Sentí náuseas y lo aparté con todas mis fuerzas. La mano de Chuck se quedó congelada en el aire al notar el asco en mis ojos, y se quedó allí atónito. Emily, tanto me odias, murmuró balanceándose ligeramente. Justo cuando volvió a extender la mano, el grito de Claire atravesó el aire. Chuck, Nina se ha ido. Tienes que ayudarla a encontrarla. Sin dudarlo un instante, Chuck se dio la vuelta y nos dejó atrás. Afuera de la tienda, Claire me miró con una sonrisa triunfal, mientras la desaparecida Nina se escondía en algún lugar, riendo. Su burla me dejó profundamente humillado. Me obligué a mantener la calma y me fui, abrazando a Isabel con fuerza. De vuelta en casa, le di un baño caliente a Isabel. A la mitad de llenar la bañera, se apagaron las luces y el agua de la habitación. Fue entonces cuando recordé que Isabel tuvo fiebre el mes pasado y ni siquiera podíamos pagar los servicios. Isabel se frotó gel de ducha. Mamá, con esta agüita basta. No lo desperdiciemos. Parecía emocionada, sin sentir en ningún momento que la estuviera defraudando. Pensando en las palabras de Chuck, tal vez Isabel realmente tendría una vida mejor después de él. Quizás lo que Isabel necesita no es un padre, sino dinero.
Además, el dinero que Claire y su hija gastaron originalmente también vino de mí. Con ese pensamiento me armé de valor. Después de bañar rápidamente a Isabel, la vestí con ropa limpia. La casera llamó a la puerta con un pastelito y unas velas. Sabía que siempre andábamos justos de dinero, pero nunca nos presionó para que pagáramos el alquiler. Isabel le dio las gracias al casero y sonreí aliviado. Le pregunté si su hijo era abogado. La casera asintió con el rostro preocupado mientras me preguntaba si me había metido en algún lío. Chuck ha vuelto. Voy a demandarlo. Quiero que pague la pensión alimenticia. El casero estaba sorprendido, pero más que eso, desconcertado. Si tu marido ha vuelto, ¿por qué no se las lleva a todas? Me quedé callada, solo sonriendo. Era porque él ya tenía su propia familia. Isabel y yo éramos solo extras. Como era así, no me aferraría a él. Pero lo que era de Isabel y de mí, ni un céntimo menos. El casero murmuró defendiéndonos a Isabel y a mí. Eres tan hermosa, e Isabel se porta tan bien. Ambas han sufrido mucho por él, ¿cómo podría decepcionarte? No te preocupes, me aseguraré de que mi hijo haga todo lo posible por ayudarte. En cuanto el casero se fue y cerró la puerta, le envié un mensaje al acreedor de Chuck: si quieres el dinero, nos vemos en la puerta de la Villa Xiang Yu este mes. Alguien te lo traerá entonces. El acreedor llamó para preguntar si Chuck había regresado. Di una respuesta vaga a propósito. El acreedor maldijo en voz baja y me fijó una cita para mañana. Colgué satisfecho y vi la cara de Isabel arrugada como la de un gatito atigrado. Al ver a mi hija, me sentí un poco más tranquilo. Chuck, quiero dinero y esta es la única manera de conseguirlo. Esto es lo que Isabel y yo merecemos y deberías pagar el precio por tus acciones. En la Villa Xiang Yu, la familia estaba felizmente sentada alrededor de la mesa del desayuno. Al ver que Nina se resistía a beber su leche, Chuck puso cara seria, pero sus ojos estaban llenos de ternura. Nina, no seas tan exigente. Bebe tu leche para que crezcas. Papá, dijiste que si la princesa me pide que beba leche, lo haré. Chuck la miró con adoración. La princesa te pide que bebas leche. Satisfecha, Nina tomó la leche y, a regañadientes, dio un sorbo como si fuera una medicina amarga. Menos mal que estás aquí, si no, Nina no bebería ni una gota. Claire, como una esposa devota, cortaba salchichas para Chuck. Su calidez y dulzura solo hicieron que mi situación con Isabel pareciera aún más miserable. Isabel ni siquiera había bebido mucha leche, pero Nina necesitaba que la convencieran. Sentí un escozor en la nariz al tocar el timbre de la villa. La puerta se abrió y el rostro de Chuck se iluminó de sorpresa al verme. Extendió la mano intentando tomar la mía, pero la aparté con frialdad. ¿Quién está aquí? Claire asomó la cabeza y Chuck se apresuró a inventar una excusa. No pude evitar burlarme. ¿Qué? ¿De verdad soy tan vergonzoso? Retrocedí un paso y el acreedor dio un paso adelante. Chuck, te va bastante bien ahora, viviendo en la Villa Xiang Yu. El acreedor empujó a Chuck 2 veces y él cerró la puerta inmediatamente. Chuck me miró con rabia. Emily, ¿cómo puedes estar con alguien así? ¿Has dejado que Isabel esté con gente así durante todos estos años? ¿Cómo es eso bueno para la crianza de la niña? Al oír su acusación instintiva, no pude controlar mis emociones. ¿Cómo te atreves a preguntar eso? ¿No es todo culpa tuya? Al vernos a punto de discutir, el acreedor nos interrumpió. Chuck, estoy aquí para cobrar la deuda. Págala y me voy ahora mismo. ¿Qué deuda? Ya hipotequé la empresa para saldarla. El rostro de Chuck cambió, el color desapareció lentamente de sus mejillas. ¿Tu esposa está sacando adelante a los niños mientras pagas tus deudas, que finges ignorar? Chuck me miró lentamente con los labios temblorosos. Lo comprendió con las venas abultándose en su frente. Todos sus pensamientos estallaron en un instante: incredulidad, culpa. Chuck cerró los ojos y preguntó lentamente: Emily, ¿es cierto todo lo que dijo? Mi silencio lo decía todo. Al recordar nuestra situación de ayer, Chuck pareció entenderlo todo. ¿Qué pasa? Claire abrió la puerta y al verme a mí y al acreedor, su rostro cambió al instante. ¿Quién es?
Si Nina lo ve se asustará. Claire habló con coquetería apoyándose en Chuck. Chuck la apartó de un tirón, con la mirada ensombrecida por primera vez. Claire, ¿no dijiste entonces que vender la empresa sería suficiente para la cirugía de Nina? La sonrisa de Claire se congeló en su rostro. Retrocedió 2 pasos, y de repente agarró el brazo de Chuck y sonrió con naturalidad. La enfermedad de Nina es tan grave que dejé la venta de la empresa en manos de otros. No sabía que terminaría así. Chuck la miró con recelo, con decepción en los ojos. Se apartó de Claire, la señaló, pero no pronunció una palabra áspera. Chuck apretó los puños con aire contenido. Emily, créeme, de verdad que no lo sé. Papá, ¿ya no le crees a mamá? Nina asomó la cabeza, con la cara surcada de lágrimas. No culpes a mamá, solo estaba demasiado preocupada por mí. Mamá no es tan mala persona. El llanto de Nina hizo que Chuck volviera a la realidad. Notó las lágrimas en el rostro de Claire y su frágil actitud. Chuck se quedó allí, desgarrado. Sacó su tarjeta bancaria y saldó la deuda. Emily, no sé por lo que han pasado todos estos años. No finjas. Si de verdad quieres compensarnos, danos el dinero. Extendí la mano con los ojos aún más llenos de asco. ¿Por qué no te mudas aquí? Podemos vivir juntos y Claire y yo os compensaremos. Chuck descartó mi idea y propuso un nuevo plan. No, no quiero vivir con ellos. Solo creen que mi mamá y yo somos fáciles de intimidar. Nina dio un pisotón de frustración, y Chuck me miró con expresión preocupada. Se le hizo un nudo en la garganta. Emily, por favor, no me pongas en una situación difícil. Con lágrimas en los ojos, Chuck, silenciosa y agudamente, me apuñaló el corazón una vez más. Solo quiero el dinero, Chuck. Entre nosotros, nada más importa, excepto el dinero. Después de conseguirlo, me fui sin ninguna emoción. Al ver mi espalda firme, Chuck se sentía consumido por la agonía. Fui al jardín de niños a recoger a Isabel y le dije que ya teníamos dinero. Los ojos de Isabel se iluminaron. Mamá, ¿eso significa que ya no tendrás que trabajar tanto? Sí, de ahora en adelante mamá tendrá más tiempo para ti. Puedes comprar lo que quieras. Después de explicarle, abracé a Isabel con fuerza. Aunque teníamos dinero, nunca pensó en comprar nada. Lo que le importaba a Isabel era que ya no tendría que trabajar tanto. Un pequeño consuelo floreció en mi corazón. Todo el dolor que sufrí con Chuck fue sanado por mi hija. Mi hija dijo que quería comer estofado, así que la llevé al supermercado a comprar los ingredientes. En la sección de mariscos, me encontré con la mejor amiga de Claire. Era una periodista que por aquel entonces, había usado Internet para pintarme como la otra mujer. Todo Internet me maldecía, exigiendo que me alejara del amor de Chuck y Claire. Pero yo soy la esposa de Chuck. Claire es solo el primer amor que, tras perder a su marido, se ganó la compasión de Chuck haciéndose la víctima. Solo porque Claire se hizo la víctima, solo porque fue su primer amor, Chuck sintió que debía asumir la responsabilidad. Prometió no decepcionar jamás a Claire ni a su hija. Chuck cumplió su promesa. Y todo esto a costa de Isabel y de mí. Cuando la mejor amiga de Claire me vio, me miró de arriba a abajo con desprecio. ¿Cómo es que te ves peor que antes? ¿Debería empezar a llamarte tía ahora? Con esa ropa puesta, ¿para qué compras marisco? Te sentarían mejor las verduras que venden los ancianos del mercado. La mujer se burló bruscamente tapándose la nariz como si desprendiera mal olor. Isabel seguía allí, y no quería discutir con ella sobre el pasado. Compré mariscos y estaba a punto de irme cuando me fulminó con la mirada. Déjame decirte, ni se te ocurra arruinarles la vida a Claire y Chuck. Si te atreves, no dudaré en usar los mismos métodos que usé entonces contra ti. ¿Quieres decir que todo eso de entonces eran solo inventos que inventaste? Sonrió mirándome con un brillo siniestro. ¿Y qué si lo eran? Una mujer como tú se lo merece. No mereces a Chuck en absoluto. Solo te ayudaba a ver tu verdadero lugar. Al ver que no dije nada, la mujer sonrió triunfante, se cruzó de brazos y se marchó. Desde el momento en que la vi, me puse en guardia. Suspirando, saqué mi teléfono y le puse pausa a la grabación. Después fui a la oficina de seguridad. Hola,
te cito revisar las grabaciones de vigilancia de la sección de productos frescos del supermercado. Por la noche, después de convencer a Isabel para que se durmiera, volví a mirar las casas a mi alrededor. Justo entonces el chat del grupo de la clase explotó. ¿Recibieron la invitación de Chuck? Se va a casar. ¿No dijeron ya que se iban a casar? ¿Cómo es que se va a casar de nuevo? ¿Qué, Emily? La novia se llama Claire. ¿Y Emily? ¿Acaso no tiene un hijo? Tengan cuidado. Emily sigue en el grupo. Después de eso, no hubo más noticias en el grupo de la clase. Probablemente crearon otro grupo. Cerré el teléfono y me mordí el dedo con ansiedad. Las palabras de mis compañeros me lo recordaron. Si aún estuviera en esta ciudad, no podría evitar el contacto con Chuck. Lo importante era que Claire y Nina no eran fáciles de vencer. Negué con la cabeza, a punto de buscar buenas ciudades cuando apareció un mensaje. Era de mi antiguo compañero de estudios, Alex. Trabajaba en la ciudad A, había comprado un bonito apartamento y, según me dijeron, también había abierto su propio estudio. Emily, ¿cómo has estado últimamente? Vi lo que dijeron, no te lo tomes a pecho. ¿Cuándo fue la última vez que recibí un mensaje suyo? No lo recuerdo. Tras responder amablemente, Alex me preguntó si necesitaba ayuda. Mi página de búsqueda apareció y mostró que la ciudad A era un lugar adecuado para Isabel, ya fuera por sus hábitos alimenticios o por el entorno. Estudiante de último año, ¿podrías ayudarme a buscar viviendas del distrito escolar por allá? Alex no respondió a mis mensajes. Justo cuando pensaba que todo había terminado, me envió un archivo detallado. Incluía un análisis de todas las viviendas del distrito escolar en la ciudad A, junto con fotos que parecían tomadas por él mismo. Le di las gracias y compré 2 billetes de avión a la ciudad A. Compré una casa en el distrito escolar, y para agradecerle a mi hijo mayor, lo invité especialmente a cenar. Sonó el timbre y al abrir, vi que llevaba un ramo de rosas y girasoles. El aroma de las flores llenó el aire, pero de repente recordé la preparatoria. Esos 3 años de preparatoria fueron los más dolorosos. Pero gracias a ciertas personas, la juventud adquirió color. Mi color favorito era el azul, y Alex era de ese tono de azul en mi época de preparatoria. Todas las noches después de la sala de estudio, me acompañaba hasta el pie de mi edificio antes de irse. Por la mañana me esperaba deliberadamente abajo con el desayuno que tanto me encantaba en sus brazos. Cada fin de semana, me traía una flor para esperarme abajo y así poder ir juntos a la librería. Dijo que me regaló girasoles porque yo era el sol en su corazón. Cuando le pregunté por qué le regaló rosas, simplemente sonrió sin responder. Debido a que las reglas de la escuela prohibían las citas, nunca confirmamos oficialmente nuestra relación. Pero en el fondo, ya nos habíamos etiquetado con una identidad especial. Hasta la víspera del examen de admisión a la universidad. Sus calificaciones bajaron considerablemente y sus padres fueron a la escuela y reportaron nuestra situación al tutor. Cuando mis padres estaban en la oficina, Alex no dijo nada para explicar. En ese momento me sentí como un auténtico payaso. Corté todo contacto con Alex. Una semana después, Alex se cambió de universidad. Perdimos el contacto por completo. Después de la universidad, conocí a Chuck. Me trató bien y al poco tiempo oficializamos nuestra relación. Poco a poco me olvidé de Alex. No fue hasta que envié las invitaciones de boda al grupo de nuestros compañeros que alguien lo mencionó. Ven aquí, Isabelle, soy el tío Alex. Saluda al tío Alex. Alex me entregó las flores y saludó a Isabelle con cierta incomodidad. Sabía que la barrera entre nosotros nunca había desaparecido del todo. Al verlo dudar como si quisiera decir algo, tomé la iniciativa de empezar a comer, evitando su mirada. Alex miraba a Isabelle de vez en cuando, y luego a mí. Le pareció que la comida no tenía sabor. Aún así, pude ver la verdad en sus deliberados intentos de conquistar a Isabelle. Nos adaptamos a la vida en Cidia con bastante facilidad. La casa nueva necesitaba reformas, así que Alex venía a ayudar a menudo. Con el tiempo él e Isabelle se conocieron. Encontré un nuevo trabajo, y cuando hacía horas extras, Alex recogía y dejaba a Isabelle en la escuela. Aprendió todas las preferencias de Isabelle, y ella le preparaba regalitos a Alex.
En su cumpleaños, me tomé un tiempo libre para recogerla del colegio. En la puerta del jardín de niños, Isabelle gritó de repente, «¡Papá!». Cuando me di la vuelta, Chuck se acercaba lentamente con un pastel en la mano. Reprimí mi disgusto y dejé la decisión en manos de Isabelle. Me extendió la mano y me dijo, «Mami, abrázame». Sonreí y cargué a Isabelle, luego volví a mirar a Chuck, que tenía una expresión incómoda. «Isabelle, hoy es tu cumpleaños. ¿Qué te parece si papá lo celebra contigo? Mira, papá compró un pastel especialmente e incluso tiene un dibujo de papá, mamá e Isabelle». Chuck le había puesto toda la pasión a este pastel. El único defecto era que a Isabelle no le gustaban las cosas relacionadas con el chocolate. Frunció el ceño, «No eres mi papá, eres el papá de Nina. Solo sabes lo que Nina no come, pero no sabes lo que mamá y yo no comemos». Chuck se quedó paralizado con una expresión de arrepentimiento por haberlo fastidiado. Tiró el pastel con decisión y se lo explicó con paciencia a Isabelle. Isabelle se resistía con fiereza, y Chuck me lanzó una mirada suplicante. Evité su mirada. Chuck temblaba y tragó saliva con dificultad. «Es mi culpa, puedes odiarme. Pero Emily, soy sincero. ¿Puedes darme esta oportunidad?» «¿Sincero?» Las promesas que hizo cuando me propuso matrimonio, dijo que era sincero. Cuando prometió no decepcionar a Claire ni a su hija, dijo que era sincero. Cuando el detective privado lo encontró, dijo que la boda que me prometió era sincera. Qué barata fue su sinceridad. Vuelve. Claire se enfadará si se entera. Mantengamos las cosas separadas. Mi tono era firme. Chuck me tomó la mano. Antes de venir, Claire me pidió que me disculpara contigo. También quiere compensaros a ti y a Isabelle. Las lágrimas del diablo son lo más asqueroso. Pensar en las caras de Claire y Nina me da tantas náuseas que quiero vomitar. Justo cuando levanté el pie para irme, Chuck me persiguió. Me agarró con fuerza, y su fuerza me causó dolor. Pero al instante siguiente una figura alta apareció ante mí. Hola, ¿no es inapropiado acosar a una mujer en público de esta manera? El tío Alex está aquí. El rostro de Isabelle se iluminó de emoción mientras preguntaba con entusiasmo si Alex le había comprado un pastel. Alex le dedicó una leve sonrisa, y luego su mirada hacia Chuck se volvió más fría. Emily, ¿lo conoces? Chuck me miró con ojos expectantes, probablemente esperando que reconociera su identidad. En aquel entonces, yo esperaba la aprobación de Chuck de la misma manera. Me traicionó, y esta era precisamente la oportunidad para que comprendiera cómo se sentía. No lo conozco, respondí secamente tomando a Isabelle y colocándome detrás de Alex. Alex miró mi brazo enrojecido, frunciendo el ceño con disgusto. Chuck, tras haberlo entendido todo, apretó los dientes y dio un paso adelante con un tono casi acusador. Emily, ¿no deberías explicarme esto? ¿Explicarme qué? Ya lo has visto todo, ¿de verdad tengo que explicártelo? Levanté la voz. Chuck, reprimiendo su ira, respiró hondo y sorprendentemente bajó la voz. Emily, sé que me odias, pero no te castigues así. Isabelle necesita a su padre. El tío Alex es mi papá, tú no. En cuanto Isabelle habló, hasta yo me quedé atónito. Alex, animado por sus palabras, bloqueó el avance de Chuck con una mano. Sus palabras hirieron profundamente a Chuck, quien pateó un volante que estaba en la entrada del jardín de infancia. El volante cayó al suelo, atrayendo la atención de muchos espectadores. Observamos con calma cómo Chuck perdía el control. Alex extendió la mano, protegiéndonos a Isabelle y a mí mientras nos alejábamos, diciendo que ya había reservado un restaurante. De repente Chuck agarró a Alex del cuello, asestando puñetazos tras puñetazos en el abdomen y la cara. Alex se defendió con rapidez y ambos se enfrentaron rápidamente. Alex había practicado sanda en la preparatoria. Chuck no era rival para él y Alex lo inmovilizó contra el suelo. Has decepcionado a Emily e Isabelle, así que debes asumir la responsabilidad de tus actos. Si yo fuera tú, ni siquiera tendría el valor de presentarme ante él. Alex lo pateó y se levantó del cuerpo de Chuck. Chuck escupió un bocado de sangre con los ojos llenos de renuencia, pero sobre todo de humillación. Ante las quejas de los padres, seguridad salió a separarlos.
A Chuck se le llenaron los ojos de lágrimas, con el rostro magullado y maltrecho. Emily, de verdad estoy intentando compensaros. ¿Qué quieres que haga exactamente para que me creas? Si de verdad te importaba Isabelle y yo, no deberías haberte ido así entonces. Terminé con el corazón dolido. Ese dolor fue algo que jamás olvidaré fácilmente. Incluso contraté a un detective privado para encontrarte y nunca pensaste en nosotros. Ahora, ¿intentar compensarlo, de qué sirve? Hablé en voz baja, y Alex me abrazó con ternura para consolarme. Mirando a Alex, sonreí entre lágrimas. Llegaremos tarde al restaurante. Alex susurró un recordatorio, cogió a Isabelle en brazos y se dio la vuelta para irse. Emily, dame tiempo, te lo explicaré todo, la voz de Chuck resonó a mis espaldas. Pero ya no me importaba esa supuesta verdad. Chuck regresó a la compañía y empezó a enviar gente a investigar la verdad de aquellos años. Cuando le presentaron todas las pruebas, encendió un cigarrillo tras otro. El aire estaba impregnado del desagradable olor a humo. Fumó con ansiedad y al final, se le saltaron las lágrimas. Jefe, descubrimos la verdad. La señorita Emily ha tenido varios trabajos a diario durante todos estos años, no solo para pagar costosas facturas médicas, sino también para saldar sus deudas. Estos son los extractos bancarios de aquellos años, junto con testimonios de los lugares donde trabajó, que demuestran lo difícil que ha sido su vida. Además, su hija estuvo una vez en la UCI, casi obligada a abandonar el tratamiento por falta de dinero. Mientras hablaba, el asistente no se atrevió a continuar. La voz de Chuck sonó ronca cuando le dijo que se fuera. Miró cada foto de la carpeta y finalmente Chuck comprendió la verdad de aquellos años. Claire nunca entregó el dinero que robó de la empresa, incluso se esforzó por complicarles la vida a madre e hija. Chuck sintió como si le cortaran el corazón con un cuchillo mientras estaba sentado en su silla de oficina, abrumado por una profunda sensación de impotencia. Se dio 2 bofetadas, pero aún así no pudo compensarlo todo. De vuelta en casa, Chuck llamó a la mudanza. Cuando Claire vio a los trabajadores, una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro, pero aún así, abrazó a Chuck con cariño. ¿Compraste otra villa? Pero a Nina le gusta mucho esta. Chuck se quitó de encima la mano de Claire. Claire, ¿crees que soy tonto? Se detuvo frente a ella y le agarró la barbilla. Chuck, ¿qué pasa? ¿Por qué me tratas así? En ese momento, las lágrimas de Claire cayeron sobre el dorso de la mano de Chuck. La apartó con asco. Tú y tu hija múdense de mi casa y desaparezcan de mi vista. Claire se aferró a la pierna de Chuck como una enemiga desesperada, gritando, Chuck, no puedes tratarme así. Prometiste cuidar de Nina y de mí de por vida. Chuck, abrumado por la emoción, le gritó histéricamente a Claire, pero esa no es razón para que trates así a Emily e Isabel. ¿Se lo merecen? Son mi esposa y mi hija. Chuck, mi esposo nos confió a ti antes de morir. No puedes hacer esto. Claire forcejeó desesperadamente, pero Chuck la apartó e hizo que los trabajadores recogieran sus cosas y las de Nina para llevárselas. Como no podían ir a la villa Seanyu, Claire llevaba a Nina y esperaba a Chuck a salir del trabajo en la empresa todos los días. Chuck los evitaba deliberadamente. Se encontraron en el estacionamiento. Chuck, ¿de verdad es imposible que volvamos a ser como antes? Chuck abrió la puerta del coche, se subió y se marchó sin mirar atrás. Esa tarde apareció un vídeo en las noticias donde aparecía Claire denunciando la compañía de Chuck. Mostró su identificación y acusó a la empresa de Chuck de evasión fiscal. Pronto, la empresa enfrentó una investigación exhaustiva. La empresa no había evadido impuestos, pero Claire había manipulado la situación. Ella transfirió los pagos de impuestos a una cuenta en el extranjero, dejando a la empresa con toda la responsabilidad. Chuck nunca imaginó que Claire llegaría tan lejos como para romper puentes por completo. Para cuando intentó gestionar las consecuencias del problema de relaciones públicas, ya era demasiado tarde. Los miembros de la junta, tras haber aceptado el dinero sucio que Claire les proporcionó, también acusaron a Chuck. Finalmente lo destituyeron del cargo de director ejecutivo. Tras la noticia, Chuck fue encarcelado. Una semana después, Claire también fue encarcelada por soborno. Nina fue enviada a una residencia de ancianos, perdiendo así toda su antigua arrogancia.
Cuando llevé a Isabel a ver a Chuck, él no dejaba de disculparse conmigo. Había perdido mucho peso y parecía un cadáver andante. Solo teníamos 5 minutos. Le rogó a Isabel que lo llamara papá. Isabel se escondió en mis brazos con expresión reticente. Al ver esto, Chuck esbozó una sonrisa amarga. Al terminar la visita de 5 minutos, finalmente me di cuenta de que Chuck tenía la pierna lastimada. Pregunté y me enteré de que otros reclusos lo habían golpeado. Recuperé la compostura y salí de la prisión. Alex seguía esperándonos en el coche. Isabel no pudo esperar y corrió hacia mí, saludándome emocionada. Mamá, mira. Hay tantas cosas en el coche. Solo al acercarme me di cuenta de que era un coche lleno de rosas. Alex me explicó que todo había sido un malentendido. Su familia se mudaba al extranjero y esa era la única manera de cortar el contacto conmigo. Si no hubiera descubierto un cuaderno que Alex había llenado completamente con escritos sobre mí, no habría sabido que su amor por mí no había disminuido en lo más mínimo. Mamá, ¿te casarás con el tío Alex? Isabel sacó un anillo de entre las rosas y lo sostuvo con reverencia ante mí. Sonreí y extendí la mano. Alex, lleno de emoción, me puso el anillo en el dedo. Isabel también tiene papá. Mi papá me quiere muchísimo, pero quiere a mamá aún más. Alex y yo abrazamos a Isabel con fuerza al mismo tiempo. Al mirarnos, se nos llenaron los ojos de lágrimas. De ahora en adelante en cada comida y en cada estación, nos tenemos el uno al otro. La historia ha terminado.